Barça i del Madrid, però ja sabeu que aquí es creuen apostes, concretament Alfredo Martínez y Oliver Martínez. Y Mariano Angoy, que también ha marcado. ¿Sabes lo bueno de esto? Es que siempre pierden. Que son hermanos, ¿no? Él dijo que Higuaín iba a marcar más goles que Pedro y Henry juntos. Sí. Fíjate por dónde Pues de Pedro momento ya... vamos 4-4. No, eso es Liga. Pero en Liga, todas las Liga, competiciones, Liga. Yo he dicho Liga. ha marcado todos los goles. Yo he dicho Liga. No, eso lo has dicho tú. Está grabado. Oye, pues en Liga Pero esta hay semana otra- 3-1, ¿eh? Porque ha marcado 2 Pedro y 1 Henry, contra 1 de Higuaín. Joder, solo faltaría, ¿no? Si juegan los dos. De todas formas, la otra apuesta, te la recuerdo si quieres, era que Kaká iba a marcar más goles y asistencias que Iniesta. Bueno, Iniesta de momento creo que hace te voy una ganando. lesión, ¿eh? Tranquilo, Sí. De A ver momento si creo llama a que... Pepe el Brujo y se te acaba Yo el quiero cheque. más. ¿Cuánto vale contratarle? Pues 30.000 euros, ¿no? 30.000 euros a Cristiano Ronaldo, me imagino que a Kaká por 25.000 no salía una paña. Bueno, igual hay una colecta aquí entre los rundanairas Y y... luego habrá que hablar de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque Sí. vaya. A mi m'agradaria que tornés a Cristiano Ronaldo a jugar I a los futbol, portuguesos perquè más. aquest grup jo l'estarraria del país, perquè fora conyes, aquestes tonteries dels bruixos i de gent així, el que donen és mala qualitat al país. O sigui, No, es desterrado del país, eso sí le das credibilidad, ¿eh? no, Alfredo, no. No, pero aquí le tratamos como a Carlos Jesús, en su Jo, momento. el Cristiano Ronaldo ha de tornar a jugar a futbol, que és el bo d'aquesta lliga, no? Que estiguin els millors i que al final la guanyi el Es que Barça. jugará contra el Barça, ¿eh? No te quepa duda. Jo he fet una editorial a l'inici sentint-ho amb l'ànima perquè l'Atlètic de Madrid em cau molt simpàtic, Tomàs. Però és que són 6 punts segurs pel Madrid. O sigui... No, però el Bernabéu encara puntua alguna vegada. L'any passat van empatar un. El problema està a casa i que jo crec que és una qüestió psicològica, que ells veuen la samarreta blanca i es tornen bojos. Esto es la voz del entrenador también. Y me temo que lo que está diciendo Alberto va muy desencaminado, porque vamos, así empezaron otros años y ahora tienen 7 puntos y como se metan abajo este equipo... Al final el Atlético de Madrid, la segunda vuelta, estará más arriba del séptimo. Però és incomprensible perquè és